según la hora que lo están mirando, cómo están, cómo les va. Bueno, yo soy Valeria, para los que aún no me conocen, y les voy a contar en este video la segunda clase de astrología, donde vamos a ver la importancia del Sol, el ascendente y la Luna. Y por supuesto sobre el final vamos a ver algo de los tránsitos actuales, de lo que estamos viviendo por estos momentos. Así que bueno, paso a contarles. En la primera clase vimos las energías principales de los 12 signos. Por lo tanto, estaría bueno que vean esa primera clase para ver esta segunda clase, para que a medida que les voy contando puedan identificar estas tres cosas en su carta: el ascendente, el Sol y la Luna. Bueno, vamos a arrancar por la Luna. La Luna es lo más profundo que tenemos. La Luna se consolida desde que nacemos hasta los 7 años con el vínculo con nuestra madre o nuestra figura materna. Depende de cómo ella nos haya enseñado a amar y a vincularnos, vamos a tener esa energía inconsciente en la forma de vincularnos. Por eso la Luna representa todo el mundo emocional, todo el inconsciente, los miedos, que es como una niña o un niño interno que tenemos, ¿no? Que si no entretenemos y cuidamos y nutrimos, se va a ver manifestado con muchos miedos. La Luna entonces es de dónde vengo. De dónde vengo. Y por otro lado es lo que tengo que enseñar. Si yo incorporé esa energía de ese signo que tengo en la Luna y pude ver mis mecanismos inconscientes, ahí voy a poder enseñar esa energía. El Sol, la Luna vendría a ser como una casita, como nuestro hogar, como lo más interno. El Sol es el signo que todos conocemos, ¿no? Desde que nacemos, es el que todos conocemos, ¿no? Que ustedes le preguntan de qué signo sos y uno dice automáticamente su Sol. El Sol tiene que ver con nuestro propósito y es todo lo que somos, o sea, es el yo soy. La Luna, como dijimos, tiene que ver con el pasado. Luna, pasado. El Sol tiene que ver con el presente, porque es todo lo que me identifico, por eso se dice que es el yo soy, ese Sol. El Sol es lo que tengo que manifestar, y el Sol, por un lado, no es solamente virtud, en realidad. Ese signo que todos conocemos también tiene sombras, luces y sombras, ¿no? Entonces observar también ahí en la descripción de los signos cuál es la sombra de ese Sol, porque ahí puedo tener el ego tal vez un poco alto y manifestar ese Sol en sombra. Y por último, el ascendente, o sea, la Luna sería como nuestra casita, lo más interno. El Sol sería como un auto o un medio de transporte donde nos lleva a todos lados, es ese quien soy. El ascendente, ya acá hablamos del mundo en que me muevo o incluso del planeta que me estoy moviendo. La energía del ascendente tiene que ver con el futuro, ¿no? Es la energía que tengo que aprender. Es muy importante que aprendamos la energía del ascendente, porque en realidad no nos identificamos con nuestros signos, pero los demás nos ven con esa energía, y en realidad hay que hacerlo como una virtud, porque es algo que desconocemos de nosotros mismos. Es lo que tengo que aprender y hacia dónde voy el sello ascendente. Voy a dar mi ejemplo del ascendente. Yo tengo ascendente en Tauro. Cuando me enteré de este ascendente, la verdad dije, uy, me tocó el peor ascendente de todos. Era el que estaba más lejos de mí, ese ascendente, ¿no? Yo tengo un Sol en Acuario, donde ese Sol en Acuario pide como soy muy social, de muchas amistades, muchos grupos. Tengo una Luna en Aries, que me da como esa impulsividad, ese valor. Y el ascendente en Tauro me pone un freno. Eso es lo importante que ustedes puedan observar en su carta. ¿Qué diferencia hay entre estos tres signos que están constantemente? La verdad que
queremos vivir en el presente, nada nos gustaría ver más, pero ese presente muchas veces está condicionado por un pasado y está condicionado si yo no integro el ascendente en lo cotidiano para tener un futuro pleno con la energía de ese ascendente. Esto es un poco las grandes ideas de estas tres cosas que son muy importantes. El ascendente, si yo no lo incorporo, van a venir personas con esa energía. Por ejemplo, mi ascendente en Tauro, van a venir gentes por ahí un poco que me hagan dar cuenta de los tiempos lentos de la naturaleza. Es como que voy a tardar más en materializar si no me hago cargo de esas virtudes taurinas, que son como disfrutar la tierra, disfrutar los procesos, ¿no? Disfrutar el camino como más lento. Entonces, si yo no logro identificarme con la energía de ascendente, es probable que vengan situaciones o personas para que yo aprenda esa energía. Imagínense un ascendente en Escorpio. Van a venir personas súper intensas, incluso celosas, posesivas, como para ayudarme a sacar esa propia energía que yo no identifico en mí. Y les quería contar a grandes rasgos también la energía de los 12 signos en cuanto al ascendente. Y los vamos a dividir con los signos de agua. Los signos de agua serían Cáncer, Escorpio y Piscis. Estos ascendentes tienen que trabajar todo el mundo, tienen que aprender en realidad a trabajar y aprender todo el mundo interno, la intuición, su poder de intuición, porque recordemos que es una característica, una virtud que yo no identifico en mí, entonces la tengo que trabajar. Entonces van a tener que aprender la intuición, el cuidado del entorno, ¿sí? En el caso de Cáncer, el cuidado del hogar, la familia, ver ahí cómo se trabaja. En el caso de Escorpio dijimos los vínculos como intensos, los celos, la posesión. En el caso de Piscis van a tener que trabajar la limitación. ¿Se acuerdan que dijimos que Piscis era todo, era el signo 11 del zodíaco, entonces constituía la energía de los 11 signos anteriores y por otro lado se disolvía para comenzar el siguiente? Piscis entonces tiene que trabajar sobre todo su intuición y esos límites necesarios con el otro, que muchas veces el otro lo invade. Esto incluso se da hasta caminando por la calle, que el otro pareciera que no lo ve y lo choca, ¿no? Agua, entonces tienen que aprender del mundo emocional. Fuego. Los signos de fuego tienen que aprender sobre el valor, sobre la valentía, sobre la pasión, sobre iniciar cosas. Aries es el primer signo de fuego, tiene que aprender a abrir camino individualmente sin proyectar en el otro y sin necesidad de ser agresivo con el otro, ¿no? Porque todo el tiempo, porque se dice que el ascendente es un destino, podríamos decir, sin que el otro venga a invadirme y yo tenga que ser agresivo con el otro, ¿no? Lo que vienen a trabajar es la propia individualidad. Leo, el ascendente en Leo, viene a trabajar el reconocimiento, ¿no? Del otro, ¿no? Cómo yo me tengo que buscar mi propia imagen, tengo que tener como esa seguridad, ese valor en lo que me identifica, ¿no? Y finalmente Sagitario viene también a aprender la valentía, pero desde un lado más que tiene que ver con las creencias y con la adaptabilidad que puede tener en ese camino que es el ascendente. Después los signos de aire. El ascendente tiene que ver con los vínculos y la comunicación. El primer signo de aire es Géminis. Géminis, el ascendente en Géminis tiene que ver con la comunicación y con los vínculos, ¿no? El ascendente en Géminis siempre ve dos caminos donde hay uno. Y voy a dar un ejemplo acá de una vez de alguien que estábamos hablando de su ascendente en Géminis y su compañero me dice, sí, ni siquiera puedes llamar al delivery, ¿no? Es un ejemplo de cómo les cuesta a estas personas la comunicación si no tienen integrado ese ascendente. Entonces, como más seguridad en la comunicación y ven que tienen ese don, solo lo tienen que empezar a trabajar. El segundo signo es Libra. El ascendente Libra, para mi punto de vista, mi interpretación, es uno de los más complicados de integrar, porque Libra trabaja los vínculos y la paridad con el otro.
Entonces el equilibrio y la armonía les cuesta bastante a estas personas, tienen que trabajar eso de cuánto doy al otro, cuánto tengo yo, ¿no? Como en un equilibrio constante trabajar. Y finalmente el ascendente en Acuario va a trabajar la conexión y desconexión que puede haber en ese camino, ¿no? Con tema tecnología sobre todo, y con de repente vienen cosas como absurdas para que yo saque mi gran capacidad creativa. Eso es el ascendente en Acuario. Y finalmente los signos de tierra vienen a trabajar la materialización, el sentido práctico de las cosas, la responsabilidad, el sostener, ¿no? Dijimos la tierra sostiene. Y el primer ascendente, como yo dije, es el mío, es en Tauro, tiene que ver con los tiempos lentos de la materia y ver, y con el cuerpo y la valoración del cuerpo, por supuesto, y ver cómo diferenciar entre la necesidad que tengo de algo y el deseo, ¿no? Eso es lo que trabaja el ascendente en Tauro. El ascendente en Virgo viene a aprender en ese camino a discriminar lo que va de lo que no va. También viene a aprender mucho de su cuerpo, de su salud, de los alimentos que ingiere. Y finalmente el ascendente en Capricornio viene a trabajar el sentido del deber, ¿no? La responsabilidad. Y no ver a todo lo que hace como una carga muy grande, ¿no? Y también tienen que comprender los tiempos de la naturaleza. Todo tiene su tiempo. Uno no puede plantar una semilla y que el otro día nos dé tomates porque tarda su tiempo, ¿no? Así que bueno, esto era un poco lo que le quería contar del Sol, el ascendente y la Luna. Igual cualquier cosa, cualquier duda que tienen, como siempre, me escriben. Y ahora les quería contar un poco de los tránsitos que estamos viviendo. La verdad que estamos viviendo muchos planetas con el elemento aire. Hablábamos que los signos de aire tienen que ver con la vincularidad y la comunicación. Entonces, esto por un lado es fabuloso porque veníamos con tanta energía de tierra, donde todo se hacía un poco largo. Los signos de aire tienen como una vista panorámica de las cosas, como es el aire, ¿no? Que está en todos lados, pero no lo vemos, pero tiene esa vista como más panorámica, no tan cercana. Es como con los signos de tierra veíamos ese árbol y con los signos de aire vemos todo el panorama completo. Marte, que es el masculino, es el de la acción, está en Acuario, junto a Saturno, que también está en Acuario. Marte se queda hasta mayo en Acuario y Saturno hasta julio, que después hace ahí una retrogradación y recién en diciembre arranca directo en Acuario. Fíjense que Acuario tiene que ver con la libertad. Estamos siendo un poco... está como siendo coartada nuestra libertad, no estamos todos en cuarentena en nuestra casa y a veces se hace un poco difícil. Por ahí antes no salíamos tanto, pero ahora queremos salir más, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí la libertad interna, ¿no? La libertad y la apertura de nuestra mente, de nuestros pensamientos ante las situaciones que vivimos y cómo accionar de una manera más consciente, más mental, más viendo el panorama, más con el poder de nuestra mente, ¿no? Sería un poco. Eso es lo que nos está enseñando Saturno, porque Saturno es el gran maestro también, que nos pone límites, pero los límites necesarios que tenemos que tener para aprender, ¿no? Esto sería lo mismo que si yo voy a una escuela en donde no me toman examen, tal vez no aprenda tanto, ¿no? Por eso las universidades, las escuelas toman exámenes, ¿no? Bien, después Venus va a entrar el femenino, el magnético, el planeta de nuestros deseos, va a entrar en Géminis, ahora el 3 de abril y se va a quedar hasta agosto. Esto también es un tema porque vamos a estar necesitando como mucha apertura, mucha intelectualidad, mucho vincularnos con el otro, ¿no? Pero bueno, vamos a aprender a vincularnos de una manera distinta, que es a través de las redes. Acuario también significa la tecnología y las redes, así que tengan en cuenta que puede haber una limitación ahí. Ustedes observen que la mayoría de nosotros hacíamos clases presenciales y ahora estamos ahí como innovando y haciendo por estos medios los videos y demás. Entonces yo supongo que en algún momento esto se va a saturar. Entonces tengan ahí, si no pasa, genial, buenísimo, pero tengan como la idea de qué harían si no tienen internet, qué harían si no tienen el celular, si están solos en su casa y en el día no tienen que comunicarse con nadie, qué harían, cómo lo harían, ¿no? Porque a veces dependemos mucho de esa herramienta sin darnos cuenta que
hay un montón de cosas que podemos hacer para entretenernos, ¿no? Como que es muy importante leer también, podemos descargar ahí algunos libros si no tenemos en nuestras casas para leer. Y se va acercando la luna llena en Libra, por supuesto, que va ahí mostrar, iluminar cómo nos vinculamos, ¿no? Y ese equilibrio que a veces nos falta en las relaciones, ¿no? Después el nodo también va a entrar en Géminis, después de 2 años y medio casi. Aprender esa energía geminiana de apertura, de juego, ¿no? Y finalmente les quería hablar del portal que tanto se está hablando, que es el 4 de abril del 2020. Es un portal 444. O sea, el 4 en la numerología y en el tarot tiene que ver con el emperador, con la estructura, con la forma, con el sostén, ¿no? El 4, todo lo que tiene 4 patas sostiene, la mesa, la silla, ¿no? Pero a la vez eso suma 12 y a la vez ese 12 suma un 3, ¿no? Si yo sumo 4, 4, 4, ese 12 también habla de la estructura, es el colgado en el tarot, habla como de el necesario vaciamiento de esas estructuras por decisión propia, ¿no? O esas propias limitaciones que están ahí, vaciarnos para crear unas nuevas, porque ahí viene lo expansivo, que es el 3, que es la emperatriz, disfrutar del tiempo, de la naturaleza. Así que, y en astrología encima se suma Plutón con Júpiter, que es como la segunda conjunción tan esperada bomba que íbamos a esperar. Esto les aclaro que la fecha no necesariamente es el día de la conjunción. Todo esto que estamos viviendo con respecto a la pandemia ya se venía gestando de hace 2 años, ¿no? Por eso perdimos personas, por eso tuvimos crisis, ¿no? Porque de a poco fuimos trabajando esto del desapego, ¿no? De las cosas y de valorar, o sea, porque muchas veces no valorábamos esa salida con amigos, esa cena con la familia, esa libertad que teníamos, eso que teníamos todo, no lo valoramos. Entonces vino Saturno con Plutón y nos puso, a principios de marzo, nos puso esos límites y nos regeneró esas ideas de una, ¿no? Esto pasa con Júpiter. Júpiter tiene que ver con todos los expansivos y Plutón es el encargado de la crisis, muerte y transformación. Entonces fíjese que toda esta crisis, muerte y transformación va a ser elevada a la potencia. Regeneremos, ¿no? Sean conscientes de cómo son ustedes mismos sus propios sostén. No necesitan a nadie para sostenerse, para cuidarse, para nutrirse, para invertir el tiempo, ¿no? Yo particularmente trato durante el día a tener actividades, ¿no? A la mañana generalmente hago actividades en casa, físicas, qué sé yo, y a la tarde por ahí dedico más a leer y demás, como que me divido el tiempo de una manera que no sea tan rutinario, ¿no? De mirar videos nuevos, de ver ideas nuevas, porque como hay tanto aire en el aire, necesitamos apertura y mental para nuevas ideas. Es fundamental esto, es la base de nuestra construcción y realización, el poder mental que tengamos. Así que bueno, abran ahí un poco la cabeza, vamos a intentar todos abrir un poco la cabeza a estas nuevas ideas. Y bueno, y cuidado con la tecnología. Ahí en la historia, en mi historia les voy a dejar un video, si lo ven después a esto me escriben y se los mando, de un científico, un doctor que habla del electromagnetismo, cómo generó esta pandemia, ¿no? Y hace como una cronología de las distintas pandemias que hubo, que tienen que ver una con primero con el fenómeno de la radio, perdón, después con todo el tema de los satélites, ¿no? Porque somos seres electromagnéticos, esto que hablábamos siempre del sagrado femenino y masculino, tiene que ver con nuestro electromagnetismo. Entonces tengan como ahí el cuidado de un buen rato al día, alejarse del celular, no tenerlo cerca, para regenerarnos también espiritualmente. Es fundamental en este periodo que estamos pasando, que conectemos espiritualmente. Simple y sencillo, esto no tengo que ser de ninguna religión ni nada, sino como conectar con la respiración, con llevarse la energía a todas sus células. Ustedes mismos se regeneran desde sus pensamientos y desde sus sentimientos, ¿no? Llevando luz a todas esas células y a todo este como cuerpo fantástico que tenemos acá en la Tierra y este vehículo que tenemos que cuidar.
Así que bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Después también les comento que el 7 de abril voy a empezar la formación en astrología online. La formación tarda más o menos 6 meses, vamos a aprender lo máximo y general de la astrología, donde en cada clase vemos la teoría y después cada uno la vemos en su propia carta, ¿no? Primero yo les doy una idea de la carta de cada uno y después ustedes mismos practican interpretándole la carta al compañero y a los demás participantes, ¿no? A mí la astrología vivencial me ayuda a entender un montón de cosas en realidad, porque para mí la astrología primero hay que entenderla en uno para luego poder explicarla a los demás. Así que bueno, si quieren más info me piden, y si no, ahí en las redes sociales la encuentran. Arrancamos el 7 de abril, la formación va a ser cada 15 días, que considero que es el tiempo para que podamos ir incorporando esos arquetipos que tenemos en nuestra casa y podamos ir estudiándolos también, porque la astrología es mucha lógica y una cosa lleva a la otra, ¿no? Si me pierdo en un pasito, es probable que no entienda, entonces tengo que volver atrás para ir adelante, porque todo está como muy relacionado en la astrología. Así que bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Les deseo que tengan una buena semana, unos buenos días, y déjenme sus comentarios, a ver qué opinan, qué piensan y qué otro tema les gustaría que sea la clase 3. Así que bueno, les mando un beso y un abrazo. Chao, chao.